Buenas noches. ¿Se escucha? Disculpe. Sí, Licta, se le escucha bien. Sí, se Buenas escucha. noches, Leida. Sí, se escucha. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Un gusto nuevamente. Bueno, hoy vamos a continuar con la clase. Mil disculpas que ayer fue un poquito corriendo, pero hoy vamos a tener ya más abarcado el tema y la continuación. Tal como se los mencioné ayer, ustedes ya tienen en su poder las notas preliminares. Eso quiere decirse las que yo grabé en el sistema, pero no están publicadas. Porque a este punteo les hace falta su asistencia, que esto ya se ve reflejado ya en los últimos días, prácticamente en el fin de bueno, al finalizar esta semana, y por si había algún cambio de alguna nota. Si alguno, por ejemplo, su nota no es la que se refleja en el correo que se le envió, el que califica es automáticamente el sistema. Entonces, en este caso, yo creo que hay algunos, yo creo que son 2 o 3. Con todo gusto, en verdad, yo voy a volver a revisar. Ya me pasaron el reporte. Y si aún queda duda, pues no hay ningún inconveniente y yo doy la respectiva revisión, ¿verdad? Ahora los demás, si tienen alguna duda de por qué les hace falta puntos, porque aún falta, recuérdense, que la preespecialización da 20 puntos de asistencia. Entonces, todavía a lo que tienen, súmenle prácticamente, si han estado en todas las clases, los 20 puntos, ¿verdad? Y su examen final. Bueno, entonces, para continuar lo que estábamos reflejando de la flexibilidad, de los principios, siempre abordamos la historia, pero ahora estamos reflexionando un poquito más de cómo los principios que nosotros vimos en el derecho laboral no son tan ajenos a esta especialidad, porque si bien es cierto, especializarse en una materia es esto, ¿verdad? Volver a ver lo que nosotros ya vimos en la materia general, pero ya meticulosamente, ¿verdad? Como nosotros lo hemos reflejado. Hemos visto el principio protectorio, irrenunciabilidad de los derechos, continuidad de la relación laboral, que fue el que vimos ayer, y que incluso si ustedes quieren, por decirlo así, tener un fundamento, es el artículo 26 del Código de Trabajo, en el cual nos indica todo contrato individual de trabajo debe tenerse por celebrado por tiempo indefinido. Por ejemplo, en el segundo párrafo se nos establece, deben tenerse siempre como contratos a plazo indefinido. Ojo acá, si ustedes tienen algún resaltador, yo siempre digo que se refleje como más importante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos estudiando en la carrera, tenemos un resaltador para todo, si no me dejarán mentir. Pero ya cuando tenemos que estudiar para nuestras fases, nos vemos ahí en el conflicto de que no sabemos qué subrayamos, ¿verdad? Y en este caso ustedes pueden subrayar con un color más importante en donde indica, aunque se hayan ajustado a plazo fijo o para obra determinada, los que se celebren en una empresa cuyas actividades sean de naturaleza permanente, lo que habíamos mencionado ayer, ¿verdad? Y la sentencia que les tengo que subir, en la cual independientemente del contrato, el código de trabajo o este principio nos establece, usted puede ya saber, de que a pesar de que tengamos un contrato a tiempo definido o por hora determinada, por decirlo así, ante la duda nos indica el artículo fundamento en el artículo 26 que todo contrato individual de trabajo debe tenerse por celebrado por tiempo indefinido. El segundo párrafo nos indica, aunque se hayan ajustado a plazo fijo o para obra determinada. En este caso, ¿verdad? Realmente la naturaleza de lo que ha realizado la persona es continua, ¿verdad? Por eso mismo, usted ante la duda o ante un caso práctico, pues nosotros ya sabemos cómo realmente opera el derecho laboral. Bueno, ya de haber sabido más el fundamento de este principio, vamos a darle continuidad al de la primacía de la realidad. Realmente cada principio puede verse inmerso en nuestro código de trabajo. Se recuerdan, ¿verdad? Que incluso, solo para darles una idea o para que no nos vayamos a confundir. ¿Por qué?
Si nosotros hacemos una retrospectiva de lo que vimos en derecho laboral, nosotros al momento ya sea de retroceder a derecho laboral o estemos estudiando para una fase como es la fase pública y el derecho laboral, nos vamos a topar con que vamos a tener ciertos, ustedes se recordarán que nos mencionaba que el derecho laboral tenía ciertos principios en los considerandos. Bueno, en este caso, esa es la parte ideológica, por decirlo así, del derecho laboral. Ahora bien, por ejemplo, dentro de la ley vamos a encuadrar otros principios. Entonces, ¿qué va a pasar? Únicamente para que no nos podamos confundir, los que encontramos en los considerandos, sí, son principios del derecho laboral, pero no vayan a estudiar únicamente estos, sino que también en la ley hay más. Y uno de ellos, ¿verdad? Es el principio de primacía de la realidad. Bueno, en este caso, ¿verdad? Este principio otorga prioridad a los hechos. ¿Qué queremos decir en este caso? A lo que efectivamente ha ocurrido en la realidad. Para ello, ¿verdad? Todos estos principios siempre los vamos a encontrar en algún fundamento por ahí, ¿verdad? ¿En qué aspecto? En sobre las formas o apariencias, por decirlo así, o a lo que las partes han convenido en el contrato, ¿verdad? Ya que en este caso únicamente vamos a establecer lo que efectivamente se ha plasmado en un contrato de trabajo para que nosotros podamos establecer primero, ¿verdad? ¿Qué es un contrato de trabajo? Con fundamento en el artículo 18, vamos a ver cómo incluso, si a usted se le llegara a preguntar, esto es más que todo para que tenga conocimiento, ¿qué es un contrato de trabajo, por decirlo así? A esto nosotros le llamamos una definición legal. ¿Por qué a veces digo definición doctrinaria o bien definición legal? Porque cuando nosotros hablamos de definición legal es lo que realmente está plasmado en la ley. Nos indica, ¿verdad? Contrato individual de trabajo, sea cual fuera su denominación. El renglón es el vínculo económico jurídico, ese es el primer elemento, mediante el cual una persona, trabajador, queda obligado a prestar a otra, patrono, sus servicios personales o a ejecutarle una obra, bajo la dependencia continuada y dirección inmediata, ¿verdad? A cambio de una determinada remuneración. ¿Qué pasa? Por ejemplo, yo quiero encuadrar todos aquellos principios que ya yo vi. ¿Qué debo de ver? El contrato de trabajo. ¿Qué va a tener este mismo? Ok, ya vemos ese vínculo económico jurídico, que hay una retribución, que hay una dirección inmediata. Si al momento que a usted, por ejemplo, estemos asesorando o estemos estudiando un caso que se vea reflejado de indicarse de relación laboral, ¿qué es lo primero que vamos a tener en cuenta? El principio de primacía de la realidad. Aquel que le da prioridad a los hechos y sobre todo, ¿verdad? A lo que efectivamente ha ocurrido en la realidad y lo que plasma el contrato de trabajo. ¿Qué pasa en este caso? ¿Cómo vamos a poder indicar, por decirlo así, por ejemplo, si nos despiden de un determinado trabajo? Vamos a la Inspección General de Trabajo porque queremos acudir a la vía administrativa, o sea, antes de irnos a un proceso, como ya yo les mencioné, podemos ir a la inspección, manifestar nuestro caso y van a citar al patrono, etcétera. Pero ¿qué va inmerso acá? El principio de la primacía de la realidad. ¿Por qué? Porque se nos indica que en esto, o bien es cierto, se va a ver reflejado, como su nombre lo indica, la realidad. ¿Qué tipo de realidad nosotros podemos mencionar? Por ejemplo, cuando al trabajador le indican desde cuándo ha iniciado su relación de trabajo y cuándo, por ejemplo, si había por tiempo determinado, se plasmaba terminar. Entonces, el tiempo en el cual se empieza, por ejemplo, a laborar, o bien, por ejemplo, en este caso, cuál era o se plasmaba ahí su salario, ¿verdad? Entonces, en este caso, cuando se llega a resolver un determinado caso, va inmerso el principio de la primacía de la realidad. Ustedes se preguntarán, ¿siempre el derecho laboral protege al trabajador? Claro que siempre lo protege. Sin embargo,
¿verdad? También protege que ante la flexibilidad que se tiene, porque recordemos que el derecho laboral no es formalista. Ok, usted puede redactar su contrato de trabajo, pero así como tenemos esa flexibilidad ante los cambios que se van dando, ¿verdad? Flexibilidad salarial, flexibilidad en cuanto, por ejemplo, numéricas, y lo que nosotros hemos visto que nos otorga el derecho laboral como patronos, también vemos que así como se da este tipo de libertad, hay ciertas limitaciones. En cuanto, nosotros ya lo habíamos visto, el principio de la realidad, no indicar, por ejemplo, que vamos a manifestar cierto algo que no está plasmado. Como un patrono ante la flexibilidad que puede llegar a tener ciertos límites. Bueno, veamos el artículo 18 que nos indica qué es un contrato. Veamos el artículo 19 que nos indica cómo se va a perfeccionar el contrato de trabajo y recordemos que para saber qué tipos de contratos de trabajo, recordemos que hay verbales, escritos, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cómo lo vamos a perfeccionar? Para que el contrato individual de trabajo exista y se perfeccione, basta con el que se inicie la relación de trabajo, que es el hecho mismo de la prestación de los servicios. Bueno, ¿qué pasa, por ejemplo, con este principio que nos indicaba que se va a tener como cierto todo aquello que se tiene en el contrato de trabajo? Ok, ¿qué pasa si nos topamos en un dado caso que recordemos o pongamos acá de ejemplo cuando una persona presta sus servicios domésticos? No es como que muchas personas estemos acostumbradas a tener un contrato de trabajo, es verbal. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si la persona va a la Inspección General de Trabajo? Lo que efectivamente se toma como principio de la realidad es todos aquellos documentos que se tienen, o bien, por ejemplo, ahora recordemos, ¿verdad? Las comunicaciones electrónicas que también son válidas. Todo lo que esté plasmado como tal, lo que se haya conversado, se va a tomar como esa realidad que se tiene, ¿verdad? No hay escapatoria de que ante la flexibilidad que pueda tener un patrono, ante la mentira, lo que puede llegar a decir el trabajador. Y otros fundamentos que ustedes pueden tener al momento ya de asesorar o de poder ver cómo maneja la flexibilidad su patrón en cuanto a esto, tomemos igual, ¿verdad? El artículo 18, el artículo 19, el 20 incluso, que nos indica qué obligaciones se derivan, ¿verdad?, del contrato de trabajo, únicamente como conocimiento general, ¿verdad? Ambas partes se van a obligar, por decirlo así, ¿a qué? A todas estas prestaciones. Todo lo que estamos platicando se va inmerso siempre a la protección, tanto patrono como trabajador, ¿verdad? Porque acá hay dos partes y siempre se va a proteger a ambas partes. A veces pensamos que más al trabajador, ¿verdad? Pero si un patrono, ¿verdad?, trabaja conforme a la ley, también va a estar bien protegido. Bueno, también tenemos el artículo 21, ¿verdad? Que nos indica que en este caso, acá van más inmerso, por ejemplo, a poder indicar el artículo 21 con el principio de la realidad. ¿Por qué lo mencionamos? Porque efectivamente vamos a determinar como cierto todo aquello que pues, se ha plasmado, ¿verdad? Y tenemos en este caso, si ustedes tienen su código, el artículo 21 que nos indica, ¿verdad? Si el contrato individual de trabajo no se determina expresamente el servicio que deba prestarse, pues obviamente nosotros vamos a tener en cuenta que se va a suponer, ¿verdad?, que está obligado a desempeñar solamente aquello que sea compatible con el trabajador. Lo mismo que estamos viendo, ¿verdad? Principio de la realidad, siempre vamos a ser objetivos al momento si tenemos la oportunidad de la resolución de un determinado caso o bien llevar algún determinado caso, de siempre aplicar este principio como tal. Bueno, después nosotros tenemos por acá el principio de buena fe. Ok, ¿cómo va a operar el principio de buena fe? Este es un deber, obviamente, ¿verdad? El derecho laboral nos establece de la reciprocidad entre las partes, ¿verdad?
en cuanto a su mismo nombre lo indica, ante la buena fe que se pueda llegar a tener en una relación laboral. ¿Qué pasa directamente? Por ejemplo, en principio de buena fe nos indica el artículo 20, si ustedes pueden anotarlo ahí, inciso B, a las consecuencias que del propio contrato se deriven según la buena fe, la equidad, el uso y las buenas costumbres, ¿verdad? ¿Qué pasa en este caso? Siempre va inmerso en cuanto al derecho laboral, independientemente si puede darse la flexibilidad, que esa flexibilidad no se vea contraria, por decirles así, a la buena fe, porque se recuerdan que cuando estábamos viendo históricamente, habíamos platicado de la flexibilidad salarial, que muchas veces sí era en beneficio del trabajador, pero a veces, ¿verdad? Se había inmerso en este caso como había flexibilidad, pero salarial, pero para algo más bajo, ¿verdad? ¿Y qué nos indica el derecho laboral? Que, ok, la flexibilidad también tiene el principio de buena fe, porque si bien es cierto, nos otorga esta potestad, ¿verdad? De poder ser flexibles en los casos, por ejemplo, de las jornadas laborales, de lo salarial, por ejemplo, nosotros vemos como incluso no se debe de oponer o no se debe de haber una contradicción con la buena fe que incluso nos indica el derecho laboral. Y como fundamento, ¿verdad? Déjenme decirles, ya les había indicado el artículo 20 del inciso B del Código de Trabajo. Continuamos con otro de los principios de la flexibilidad laboral que nos indica el principio, si no estoy mal, de equidad. Bueno, el principio de equidad, por decirlo así, tal como su nombre lo indica, es cuando ya se va a resolver, por decirlo así, un determinado caso. ¿Por qué? Porque la equidad da la posibilidad del juez que, si bien es cierto, la flexibilidad toma esa libertad de poder determinar ciertas circunstancias por la situación actual, no deja de lado, ¿verdad? El hecho de que vamos inmersos, ¿verdad? El principio de equidad y decir, bueno, la equidad posibilita que el juez, ante una solución, ¿verdad? En un caso concreto, o bien a la aplicación estricta de la norma, no se transforme, por ejemplo, en que únicamente vamos a resolver conforme a lo que indica la ley. Déjenme decirles también que si nosotros estudiamos un poquito más a fondo, ¿verdad? Ciertas corrientes en el derecho, vamos a ver que incluso más adelante, ¿verdad? Ustedes se pueden topar por cultura y de conocimiento general con lo famoso jus naturalista y jus positivista. ¿Qué pasa con estas dos corrientes? En este caso, ¿verdad? No únicamente van a verlo en derecho laboral, sino también lo podemos ver en otras materias. Es cuando se resuelve, ya sea por forme más a la moral o más estricto a la norma. ¿Cómo sería en este caso si resolvemos algo muy jus naturalista? Porque nosotros, ante la moral, no me dejarán mentir, que si vemos a un trabajador con flexibilidad salarial, ¿verdad? Nosotros vemos que está ante una desventaja y queremos resolver a favor del trabajador, ¿verdad? O bien, ¿qué pasa si estamos ante un caso que la norma me indica estrictamente que no tiene derecho a ciertas prestaciones, por decirlo así? Eso es muy positivista porque nos estamos llevando estrictamente por lo que indica la ley. Estas son dos corrientes muy interesantes que ustedes pueden observarlas cuando leen alguna sentencia. Si fue más justnaturalista, se les menciona así porque fue más conforme a la moral, el razonamiento crítico del juez, o bien fue más positivista, que es cuando se ve inmerso únicamente, por ejemplo, acá nos indica que no tiene derecho y no importa, ¿verdad? Entonces, ahí, por ejemplo, se va basando mucho en la norma. ¿Qué pasa con el principio de equidad? Pasa lo mismo. En este caso, ya nos indica el derecho laboral que ante un caso concreto se debe de
únicamente no solo llevar de lo positivista, por decirlo así, lo que la ley nos indica, el artículo 1, 2, 3, que es un contrato de trabajo, sino que también, ¿verdad? Su razonamiento, por decirlo así, un poquito más moral, va inmerso un poquito más la moral, por decirlo así, porque estamos utilizando este raciocinio, ¿verdad? ¿Y qué pasa realmente con lo que nosotros vemos con los fundamentos legales? En este caso, ¿verdad? Ya el principio de equidad, lo que ya les había mencionado, que no únicamente ustedes se deben de ver por el estricto cumplimiento de la ley, sino que también recordemos, ¿verdad? Que cuando nosotros estudiamos derecho laboral, vimos incluso que en el artículo 15 nos indicaba que se había un vacío legal en materia de trabajo, que puede decirse en este caso en los casos no previstos por este código, por sus reglamentos o por las demás leyes, se deben de resolver con los principios del derecho del trabajo. ¿Cuáles nosotros vamos a mencionar? Podemos mencionar ya sea los que están en los considerandos o bien incluso si nosotros nos estamos especializando en materia de flexibilidad, mencionamos el protectorio, irrenunciabilidad, continuidad, buena fe, equidad, e incluso el mismo código nos hace el énfasis que, en segundo lugar, de acuerdo con la equidad, la buena costumbre, la armonía, ¿verdad? Y por último, el derecho común, que nosotros habíamos mencionado ahí, por ahí el derecho civil, ¿verdad? Pero ¿qué pasa acá? Nos indica que ante el uso excesivo o desfavorable al trabajador ante una flexibilidad, como nosotros lo vimos en la historia, en cuanto a sus salarios, sus jornadas, entre a realizar más labores que le competen porque la empresa, por decirlo así, tiene esta necesidad o se va actualizando ante una flexibilidad laboral, vamos a cambiarle el horario de trabajo. ¿Qué pasa ante una excesiva aplicación? Nos indica, ¿verdad?, lo doctrinario, incluso la misma ley, que se debe de observar siempre el principio de equidad, sabiendo bien que incluso ante una duda como estas o ante la resolución de un dado caso que nosotros podamos ver inmersos ante el abuso, ¿verdad?, de la flexibilidad, siempre se debe de resolver según el artículo 15 y según lo que es lo doctrinario, los casos no previstos en este código, tomemos en cuenta ahí con un resaltador más importante, se debe de resolver con equidad y la buena costumbre, ¿verdad? Ahí tenemos un claro ejemplo de cómo este mismo se debe de resolver. Ok. Si ustedes gustan, ¿verdad? También en su código de trabajo lo pueden poner en una esquina o bien donde les sea más fácil para ustedes, el poder relacionar el artículo 15 del Código de Trabajo que nos indica ante la duda, vamos a aplicar la equidad. Ok, ante también la duda vamos a aplicar el artículo 361 del Código de Trabajo que nos establece, salvo disposición expresa, le voy a dar lectura a todo el artículo, en este código y con excepción de los documentos públicos, etcétera, cuyo valor deberá estimarse de conformidad con el Código Civil y Mercantil, la prueba se apreciará en conciencia, pero al analizarla, el juez obligatoriamente considerará los principios de equidad o de justicia, ¿verdad? Nuevamente nosotros tenemos este énfasis, ¿verdad? De que siempre, pase lo que pase, el abuso excesivo de una flexibilidad o incluso, ¿verdad? Ya vemos inmersos con alguna violación de otros derechos, siempre se debe de ver el principio de equidad. Asimismo, ¿verdad? Tenemos ya como penúltimo principio en la flexibilidad lo resultante, ¿verdad?, del principio de justicia social. Cuando nosotros nos estamos refiriendo a justicia social, es más que todo, hagamos énfasis en el mismo título que es, por decirles así, dar obviamente lo que corresponde por el bien común.
Ustedes me preguntarán, ¿cómo podemos relacionar la flexibilidad o por qué este es un principio de la flexibilidad? Porque ciertamente es muy redundante, pero la misma definición nos establece cómo nosotros lo podemos ver inmerso. El poder decir, ok, sí vamos a darle una actualización, por ejemplo, o bien ante la globalización, que era un factor que influía a la flexibilidad, con la nueva ley, por ejemplo, del teletrabajo o la nueva iniciativa, el poder decir, por ejemplo, ante el bien común. No vamos a promover, por ejemplo, una ley en la cual no va a ser favorable, por ejemplo, al trabajador si estamos en actualización, estamos ante una flexibilidad por la globalización, por la tecnología, pero no vamos a hacer por esto mismo algo que puede ser desfavorable, ¿verdad? Al trabajador. En derecho laboral se ve más este principio en el cual también se da la resolución de ciertos procesos, ¿verdad? En la cual nos establece que vamos a resolver a favor del bien común y únicamente, ¿verdad? Esto nos va a poder apoyar en cuanto a poder tener resoluciones más justas en sectores más desfavorables, ¿verdad? Este principio es más que todo, por decirlo así, que va inmerso también con las buenas costumbres, la moral, porque el principio de justicia social siempre nos hace reflejar que la flexibilidad es un mecanismo del derecho laboral, pero que no se debe utilizar al abuso del trabajador. Bueno, y últimos dos principios que van juntos, por decirles así, el principio de gratuidad y el principio de razonabilidad. En este caso, ¿verdad? El principio de gratuidad, este principio, por decirlo así, les voy a dar lectura a lo que establece acá. Este principio garantiza el acceso gratuito de los trabajadores a la justicia para reclamar por sus derechos, teniendo como finalidad evitar que los trabajadores resignen sus derechos por recursos económicos. Y esto es muy cierto, ¿verdad? Porque ¿cómo podemos nosotros poder relacionar la flexibilidad con este principio? Tal vez no lo vemos inmerso del poder decir desde su definición, pero sí lo vemos inmerso al momento de utilizar o darle mal uso a la flexibilidad, porque nuevamente, ¿verdad? Redundante en cuanto al salario, en cuanto al horario, en cuanto a ciertos derechos que nos competen. ¿Qué pasa con el trabajador? ¿Qué pasa, por ejemplo, con lo que nosotros ya hemos visto durante estas semanas, los contratos que son por tiempo determinado, pero de un día a otro se terminan? Y en este caso, ¿verdad? Ante la falta de recursos, no vemos, no podemos decir, por ejemplo, que no queremos o que el derecho laboral no nos da esta herramienta para poder dar la reclamación, porque como yo les menciono, ¿verdad? O para su conocimiento, ya lo he dicho, al momento de terminar la relación laboral en un determinado establecimiento de una causa injustificada, de verdad no tiene ningún costo ir a la Inspección General del Trabajo, que queda en zona 9. Y me recuerdo muy bien, ¿verdad? Que se celebra, obviamente, ¿verdad? Citan al patrono, al trabajador, y ahí mismo se celebra la audiencia conciliatoria y no tiene ningún costo, ¿verdad? No, ahí realmente no tiene ningún costo como tal. Recordemos, ¿verdad? Que también si hemos visto derecho procesal laboral, los memoriales, ¿verdad? No es como algunos licenciados, ¿verdad? Abogados y notarios imponen, por decirlo así, el timbre como tal, pero no es que sea un requisito, porque y misma lo hemos visto con el Código de Trabajo que no es formalista, podemos poner el timbre forense, pero no es como un requisito, algunos sí lo colocan, ¿verdad? Y lo he visto, ¿verdad? Como tal, pero no es como que si un trabajador, obviamente en su empresa, vio reflejado ese tipo de las flexibilidades que hemos estudiado según la finalidad con la que se busca el apoyar la empresa, no por eso, ¿verdad? El derecho laboral, dando la ventaja a la empresa, va a dejar
desprotegido al trabajador, indicando más acá en Guatemala, ¿verdad? Que si bien es cierto, no hay un costo para eh, ciertas iniciativas que nosotros podamos llegar al momento de la reclamación, más que todo en la etapa inicial. ¿Qué pasa muchas veces? Obviamente cuando nosotros queremos asesoría, no les dejaré mentir, ¿verdad? Hay algunos abogados especialistas en derecho laboral que les va muy bien porque tienen esta experiencia, ¿verdad? Obviamente. Y por eso es de que sale a veces un poco el porcentaje alto de honorarios, pero ya esto es obviamente por el ámbito profesional, ¿verdad? Pero la finalidad ya del Código de Trabajo, el derecho laboral, es inmerso, ¿verdad? Que nosotros vemos no solo en la flexibilidad, sino también ante el abuso de otros derechos, esa posibilidad de poder dar la iniciativa y yendo, por ejemplo, a la Inspección General de Trabajo sin un costo como tal. Pero ¿qué pasa muchas veces, verdad? Así como no les voy a mentir, en las audiencias conciliatorias, ¿verdad? Del MP hay un hecho de tránsito de posterior, ¿verdad? X o Y razón, nos citan al Ministerio Público para tener una audiencia conciliatoria, a pesar de que no es necesario que llegue con un abogado, porque eso, ahí está el auxiliar fiscal. Muchas veces las personas, y eso nos da trabajo, buscan esa asesoría, este acompañamiento, porque se sienten protegidos, ¿verdad? Entonces eso pasa ya, pero en el ámbito profesional, por decirlo así. Bueno, después nosotros tenemos el principio de razonabilidad, que es ya el último principio, ¿verdad? Ok. Este principio nos indica que en este caso se debe tener la razón en determinadas circunstancias lógicas y habituales que se pueden dar por ejemplo, en la relación laboral. ¿Por qué? Porque obviamente como patrono se ve más que todo este principio. Si nosotros aplicamos la razón o poder eh, utilizarla de buena manera, por decirlo así, no vamos a dar en cuanto, ok, tengo cierta cantidad de trabajadores, aumenta mi producción. Ok, entonces, debido a esto, voy a despedir a cierta cantidad de trabajadores ante esta flexibilidad numérica que yo tengo, poder contratar, no contratar porque tengo la necesidad ahorita y después ya no, pero poder aplicarlo también a este tipo de materias porque ahí nosotros vemos inmersos que más que todo los patronos no podemos tener el abuso ante la razón que se le puede otorgar, ¿verdad? A ciertos derechos. Bueno, entonces, acá nosotros vimos los principios de la flexibilidad laboral. Puede ser un tema redundante porque nosotros ya lo vimos en derecho laboral y nosotros lo vemos incluso más extenso, ¿verdad? Pero también estos principios se ven en la flexibilidad laboral y es importantísimo que nosotros lo podamos conocer porque déjenme decirles que esta especialidad de la flexibilidad es más que todo conocer cómo la podemos aplicar de una buena manera, ¿verdad? Entonces, es importante que nosotros lo hayamos conocido. Si ustedes, ¿verdad?, pudieron anotar ahí sus fundamentos, excelente. No solo porque yo se los indico, sino que realmente cuando ya estamos en el examen técnico profesional, en mi caso, ¿verdad? Por decirles, tenía un código que estaba subrayado, por ejemplo, todo de amarillo, todo era de un mismo color, ¿verdad? Y ya cuando, si ustedes sí están ahí subrayando y todo, sí les aconsejo mucho, tal vez no se mire, ¿verdad? Pero tener diferentes colores, por ejemplo, definiciones legales de un color, eso es lo que yo les puedo decir ahorita y que les va a servir para más adelante, no solo para poder identificar los principios. En mi caso, ¿verdad? Tal vez está de más decírselos, pero hay diferentes colores. Por ejemplo, si es un plazo, si hubieran derecho laboral, su catedrático les tuvo que haber indicado que va de un color. Por ejemplo, si es una definición legal, va de otro color. Si es algo más importante que yo quiero enfatizar, porque no todos pensamos de una misma manera. Si yo, por ejemplo, agarro el código de trabajo de otro colega, tal vez yo no le voy a entender a lo que está queriendo como enfatizar, ¿verdad? Entonces,
Igual, yo cuando tenía algún principio lo colocaba de morado, ¿verdad? Porque eso yo lo relaciono más. Entonces les aconsejo mucho que en todos estos principios, al mencionar un determinado fundamento, se coloque y se estudie, no solo para el examen, sino que para su vida profesional. Entonces, quiero consultarles, ¿verdad? Si hay alguna duda, algún comentario en cuanto a la clase o estamos bien, ¿verdad? Déjenme decirles que prácticamente ya solo tenemos estos días, ya que el examen final es la otra semana y se termina lo que es flexibilidad de las leyes de trabajo. Así que si tienen alguna duda, con todo gusto, ¿verdad? Estoy a la orden. Y si no, clases miércoles y jueves. El día viernes también tuvimos la dinámica de la hoja de trabajo en el primer parcial, ¿se recuerdan? En este caso, quisiera realizarla el día viernes para que su examen parcial no sea de 30 puntos, sino que de 20 y se puedan apoyar también con 10 puntos de ejercicios. Posterior, ¿verdad? Ya sea lunes y martes, tenemos un pequeño repaso, realmente flexibilidad no es una clase muy extensa, ya se dieron cuenta que son pequeñas cosas importantes, pero pequeñas. Pequeño repaso y después ya tenemos el examen final, ¿verdad? La otra semana. Entonces, si no hay alguna duda, únicamente hay una persona con la mano levantada y con todo gusto pueden participar. Sí, Ligda, una duda nada más. En el listado que usted hace un momento envió no aparezco, no sé si hay algún... Ok. Am, Les comento que en este caso el listado es el que a mí me aparece de asignados. Entonces, esta no fue ingresada manualmente, sino que es de los que la facultad en mi sistema me aparece. Pero si gusta, se puede comunicar tal vez con Kelly para saber un poquito más de este tema, ¿verdad? Ah, ok, de acuerdo, Ligda, muchas gracias. Bueno, de nada. Erika, sí, adelante. Buenas noches, licenciada. Yo tenía una duda, es que entré y cabal, o sea, al principio de la clase, usted estaba hablando sobre los puntos de la asistencia, pero no logré escuchar si dijo que eh, estaban incluidos en este primer parcial, disculpe. Sí, con todo gusto. Sí, tenemos 20 puntos de asistencia, bueno, en todas sus especialidades o bien en su escuela de vacaciones, si no estoy mal, tienen 20 puntos. Entonces, a lo que preliminarmente les envié, aún hace falta estos 20. Entonces, por ejemplo, si usted tiene 50, tome en cuenta, ¿verdad? Si ya están todas las clases y ha llenado la asistencia, que va a tener 20 puntos más, por decirlo así. Es una especificación de la escuela, entonces hace falta. No se preocupe. Muchas gracias, licenciada. Sí, Lilian, adelante. Buenas noches, licenciada. Perdone, fíjese que yo tengo un problema de asignación con los horarios. En mi hoja de asignación estoy en la G, pero yo recibí toda la clase en esta sección. Afortunadamente es con usted también, ¿verdad? Entonces había hablado con la auxiliar de la posibilidad de poderme registrar lo que recibí en esta sección en la sección G, que es donde yo tengo mi asignación. Ok, No solo sé una si consulta. Cuando usted se asignó específicamente en la G, ¿qué catedrático le aparecía? Ya que, por ejemplo, en mi sistema únicamente tengo la H. Entonces, usted me indicará. Sí, fíjese que yo no logré ver el nombre de los catedráticos, sino hasta que me conecté a las clases. Ujú. El problema que tuve era de que el sistema no me dejaba asignar a las secciones porque yo llevo derecho probatorio de 6 a 7 y me daba un traslape. Entonces me asigné a la que estaba disponible, ¿verdad? Que era la H.
Y entonces desde ahí mi código y todo de Classroom y de WhatsApp estoy en la H, pero no me percaté que en mi hoja de asignación estoy en la Sí. sección G. Sí, bueno, en este caso sí es poder verificar quién es su catedrático en la sección G o el auxiliar, ¿verdad? No sé si tal vez Kelly le pueda apoyar, tal vez si ella tiene conocimiento de quién es el auxiliar en esta sección, para que pueda platicar con su catedrático, ¿verdad? De la G y poderle expresar, pues, que sí recibió clases, ¿verdad? Pero en una sección diferente. Porque como le digo, yo únicamente tengo asignada la G, por ejemplo, en Classroom solo tengo, perdón, la H, ¿verdad? Solo tengo la H. En mis sistemas para subir notas solo tengo la H. Entonces, pues sí sería bueno, ¿verdad? Tal vez se pueda comunicar con Kelly para saber si le pueden apoyar, quién es su catedrático y quién es su auxiliar, ¿verdad? Y exponerle el tema. Aún De estamos a acuerdo, muchas tiempo, ¿verdad? gracias. Que pues los catedráticos estamos subiendo notas, entonces aún se pueden poner notas, ¿verdad? Entonces es bueno que se pueda poner en contacto con su catedrático y tal vez le dejan hacer un examen extraordinario o algo parecido para que no se quede sin nota, em, ya que aún podemos, ¿verdad? Antes de Muy que se... bien. Ajá. De acuerdo, sí, licenciada, gracias. De hecho, Kelly ya me ha estado apoyando, ¿verdad? Ya estuvo viendo mi caso y todo, pero quedamos de que ella lo iba a consultar con su persona para ver ese registro, entonces esa es la duda que tengo. Ah, ok, está bien, no se preocupe, sí, y igual estamos en contacto, ¿verdad? Para ver quién le indica.